dueños, toma decisiones, tiene impacto en todo el mundo y en nuestro país. Le quiero agradecer a los invitados, a Germán Rojas, a Manuel Ferreira, por aceptar esta invitación. También a nuestro director Jorge Gross Brown, que va a moderar este evento. También a Laura Ramos, le quiero mencionar que ella lidera el Comité de Clima de Negocios. Y bueno, nada más darle la bienvenida a todos los socios que se vayan sumando y espero que, que este encuentro sea de buen provecho y de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes y les sirva en su día a día, en sus empresas y en su movimiento cotidiano. Muchísimas gracias. Gracias a vos, presidente. Muchísimas gracias a todos los que están presentes en la sala. Bueno, tenemos un evento bastante especial. Estamos muy contentos porque estamos tratando de iterar por primera vez un evento de forma virtual. Creemos que por diferentes motivos la modalidad virtual en todas estas cosas que pueden ir surgiendo durante el año puede llegar a ser muy favorable desde el punto de vista de atraer a la mayor cantidad de socios a los eventos de clima de negocios. Hoy tenemos a dos personas absolutamente destacadas en toda su trayectoria y a quienes yo admiro personalmente desde el punto de vista profesional, académico, de la probidad, de la idoneidad, de la honestidad que les he seguido a través de toda la carrera que han hecho ellos. Y en algunos momentos, bueno, con Manuel y Germán nos hemos cruzado profesionalmente y con mucho éxito. Manuel Ferreira tiene un máster y un PhD en la Universidad de Massachusetts en el ramo de la economía. Fue ministro de Hacienda. También fue asesor de varias empresas. Se ha sentado y continúa sentando en el directorio de diferentes empresas de primer nivel acá en Paraguay, asesorándole desde su consultora MF Economía. Siempre es un placer escucharlo, Manuel, muy informado, muy didáctico, muy académico, y esperemos que hoy podamos sacar muy buenas lecciones de lo que nos diga, ¿verdad? Germán Rojas, con un largo currículum en la función pública y en el sector privado, principalmente y solamente por una cuestión de tiempo, solamente leo las cosas destacadas, porque si no nos vamos a quedar 2 horas leyendo el currículum de cada uno con los logros que hicieron. Germán Rojas, ministro de Hacienda de la República del Paraguay, embajador de la República del Paraguay ante la Casa Blanca, director ejecutivo por Paraguay ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que me permito decir que tuve el honor de visitarlo en su oficina en el BID en esa época y estaba haciendo una representación espectacular de nuestro país, ¿verdad? Les agradezco mucho por la participación de hoy a los dos y solamente por una cuestión de marcar la cancha y también que la audiencia sepa hacia dónde va la conversación. Les queremos contar un poco la modalidad a toda la audiencia, la modalidad de que va a haber una conversación no rígida ni tan flexible entre los participantes. Cada uno va a tener un tiempo razonable para dar una introducción y una breve exposición sobre sus puntos. Potencialmente, cada uno de los participantes va a involucrarle al otro participante para intercambiar ideas. Y al final vamos a tener una ronda de preguntas que van a ser canalizadas y centralizadas a través mío. La temática de hoy, que nos trae hoy, es una temática que lamentablemente se ha vuelto recurrente en los últimos 5 años. Desde el año 2020, cuando sufrimos a nivel global una pandemia,
desde ese año, desde marzo de ese año, se han dado una serie de eventos desafortunados con fenómenos globales muy distantes de lo que es el Paraguay, muy lejos de lo que es Paraguay. Se puso de moda de vuelta la frase o la palabra geopolítica y en la audiencia tenemos más que nada a empresarios, ¿verdad? Para comentarle a Germán y a Manuel que conocen muy bien el club de ejecutivos, pero en la audiencia tenemos o dueños de empresas o altos directivos de las empresas más importantes de Paraguay. Y de repente desde Paraguay como empresarios nos cuesta tropicalizar, armonizar de alguna u otra manera todos estos fenómenos que se están dando a una velocidad muy acelerada. Y las palabras o frases más representativas que me vienen a mí en este momento son tiempos de incertidumbre, de mucha volatilidad y cómo planificamos dentro de ese desorden a medida que los picos de tensión y las posibles escaladas de conflicto se dan en todo el mundo, ¿verdad? Posiblemente interrumpiendo cadenas logísticas, posiblemente generando una volatilidad en el precio del petróleo, posiblemente generando algún tipo de tensión en las relaciones norte-sur, unas alianzas sur-sur o norte-norte, posiblemente de una escalada de conflictos globales a nivel bélico. Todo este tipo de cosas nos llevó como comité de clima de negocios invitarle a los expertos que nos puedan explicar un poco más cuál sería la incidencia en el Paraguay en sí. Y bueno, para eso lo tenemos acá a dos expertos, Manuel Ferreira y Germán Rojas, para que nos cuenten un poco más. Va a comenzar Manuel Ferreira después de unos cuantos minutos. Si te interrumpo, Manuel, no te enojes conmigo. Voy a llevar el cronómetro y no se te escucha. Ahí está. Me voy a enojar seguro. Te voy a interrumpir y le doy la palabra a Germán, ¿sí? Así que adelante, Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias también al Club Ejecutivo. Un gusto para mí estar con ustedes, con Germán también hablando de estos temas que creo que son importantes para todos, ¿verdad? Yo quiero tener en cuenta algunos temas. Yo soy economista y obviamente voy a tratar de focalizarme en los temas económicos por esta razón. Y le quiero mostrar algunas cosas. Tengo unas laminitas ahí que preparé, nada muy importante, pero no sé si se ve ahí, si me pueden confirmar si se ve eso. Sí, ya Se estamos ve, viendo. se ve, Manuel. Se ve perfecto, se ve perfecto. Bueno, fíjense lo que son los aranceles de Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros hoy estamos con aranceles de alrededor del 20%, aranceles similares a los de principios del siglo XX más o menos. Eh, Después de un proceso que es un proceso importante de tenerlo en cuenta. Si miramos algunos datos, creo que esto nos puede ayudar a ver algunos temas que creo que son importantes. Por ejemplo, acá termina la Segunda Guerra Mundial y a partir de ese fin de la Segunda Guerra Mundial, incluso ya anteriormente, después de la gran crisis que se da en el mundo en el año 1929, hace casi 100 años ya, se empieza la teoría económica empieza a desarrollar lo que se llama la teoría de las ventajas comparativas. Varios premios Nobel tienen por distintas versiones de esa teoría. Y esto empieza a permear a través de Bretton Woods. Bretton Woods, la reunión de Bretton Woods es del 44, donde Estados Unidos se vuelve el paladín del mercado abierto y del comercio internacional. Y empezamos a ver esto después de una suba provocada casi por la guerra de Vietnam, empezamos a ver una disminución de aranceles en Estados Unidos muy importante, hasta que con el primer gobierno de Trump empezamos a ver unos primeros incrementos
que se mantienen durante el periodo de Biden, y esto se dispara en este gobierno de Trump, ¿verdad? Para después ajustarse a un valor de alrededor del 20% en términos de valores del comercio. Estamos viviendo en un mundo cerrado, o un mundo que se está cerrando. Para un país chico como el nuestro, donde somos pocos y somos pobres en general, la situación esta no es una situación de lo más agradable, ¿verdad? Y pasa otra cosa. Empieza a generarse esto que Jorge ahí llamaba justamente este periodo de incertidumbre. Y fíjense que es una incertidumbre distinta a la incertidumbre que se veía anteriormente. Anteriormente, tasas de interés altas en Estados Unidos tenían un efecto que mucha gente lo llamó el efecto aspiradora. Llevaba plata del resto del mundo hacia los Estados Unidos, porque Estados Unidos era considerado el país más seguro del mundo a nivel financiero. Y esto significaba que una suba de tasas de interés afectaba otras variables. En general, hacía subir las bolsas, en general, hacía bajar las tasas de los bonos americanos, en general, hacía disparar el dólar para arriba y hacía bajar el oro. Fíjense lo que ocurre en este escenario. Estas son las bolsas, esta es la bolsa americana, el Standard & Poor's 500, las 500 empresas más importantes del mundo, una baja hasta un valor de soporte de 5.000 más o menos. Se esperaba incluso que esto pueda bajar más en un momento dado y rebota, llega más o menos a valores un poco más bajos, pero cercanos a lo que se tenía anteriormente a la crisis o anteriormente al periodo de Trump. Una situación bastante similar en Europa, uso un valor puntualmente, este último valor afectado ya por la guerra que se da en el Oriente Medio. Lo primero que podemos decir es muy emocional el comportamiento de las bolsas. ¿Qué pasa con el oro? El oro no para de subir, sube y baja a distintos ritmos, tal vez en una pequeña volatilidad, pero el oro se mantiene alto. Es decir, existe un sentimiento o una percepción de incertidumbre y riesgo que se genera en estos casos. Las tasas de interés americanas, normalmente estamos hablando de bonos de 10 años acá, en el caso de Estados Unidos y de Alemania, lo que empezamos a ver es que eh, esta generación de demanda que debería desplomar estos valores y generar un financiamiento más alto, pero más barato para el gobierno americano, no se da, y lo que se da es una situación un poco más pronunciada en un bono similar, tal vez comparable, como puede ser el caso de Alemania. Y el dólar, acá le comparé con el real para tener una variable, porque el guaraní no se ha comportado así. Lo que tenemos es una devaluación del dólar index superior al 10%, bastante importante en términos de lo que esto significa, ¿verdad? Entonces, tenemos un mundo que se va cerrando. En ese mundo que se va cerrando, estamos teniendo una situación donde anteriormente se sentía muchísima confianza hacia la economía americana y su sistema institucional, que se está perdiendo. Y estoy hablando a nivel económico en general y financiero. El índice VIX es un índice de volatilidad del mercado, donde básicamente lo que uno tiene es una medición de los nervios de la gente. Fíjense el índice VIX en la crisis financiera. Fíjense el índice VIX durante la pandemia y ahora el índice VIX bajo el mandato de Trump, ¿verdad? Fíjense que estos son eventos, son shocks que se generan a la economía, ¿verdad? Un shock que fue la crisis financiera, otro shock que fue la pandemia, pero esto es un resultado de política económica. Es un resultado de una aproximación distinta a la política económica de lo que se tenía anteriormente y el golpe que eso representa. ¿Qué es lo que pasa a partir de esta situación arancelaria? Acá existen
fundamentalmente dos mundos y creo que estos dos mundos son dos mundos que son interesantes de verlos, cómo se congenian en general o estas dos visiones. Una visión dice, Trump usa esto para negociar y otra visión dice, Trump cree en esto. Y la verdad es que nadie sabe muy bien qué es lo que realmente pasa por la cabeza de este señor, ¿verdad? La visión de Trump cree en esto es una visión de un retorno, decía The Economist en un momento dado y me pareció una frase muy, muy interesante. Este señor vive en el siglo XXI, cree que está en el siglo XX, pero piensa como en el siglo XIX, porque está cerrando el mundo y está teniendo esta visión del mundo. Hay una visión que dice, no, Trump está negociando con este tema, está posicionando a Estados Unidos y él mismo plantea decir, a Estados Unidos le jorobaron durante mucho tiempo y ahora Estados Unidos es el momento del payback, es el momento de la venganza. Ojalá a nosotros nos hayan jorobado tanto como le jorobaron a Estados Unidos y estemos en una posición similar a esa, ¿verdad? Yo realmente creo que hay una visión que a mí me parece que es una situación muy interesante. Estados Unidos, hoy Trump percibe a Estados Unidos como el mayor supermercado del mundo. 30% del PIB del PIB mundial se produce en ese país. Vos querés entrar acá, papá, no hay ningún problema. Pero para entrar acá te voy a cobrar un peaje. Y estos son los aranceles que se están instalando, más allá de las negociaciones puntuales que se tienen en cada caso. Lo que es interesante de considerar en esto también es una cuestión que a mí me parece importante, sobre todo, qué es lo que ocurre sobre todo entre Estados Unidos y China. Fíjense que esta es más o menos la situación que nosotros vemos que se da en el comercio mundial de bienes, pero también se da en el comercio mundial de servicios, que se ha vuelto sumamente importante. China es el mayor jugador. Estados Unidos no está muy lejos en el comercio mundial de bienes. Pero fíjense en el comercio mundial de servicios. Este es un comercio más grande que este, más o menos el comercio de servicios representa hoy alrededor del 60%, pero Estados Unidos está lejos de China y de cualquier otro. ¿Por qué? Porque hay servicios como Netflix o Amazon o Facebook o todo lo que es Google, etcétera, 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 ChatGPT, que son americanos. Y estos comercios en general, Estados Unidos, en términos de servicios, tiene un enorme superávit con relación a todo el mundo. Y puede llegar a tener algún tipo de déficit con relación al comercio general de bienes que se tiene. Pero acá hay una situación, solamente la concentración hoy de la política económica americana está en esto, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Esto es del Observatorio de Complejidad Económica de Ricardo Hausmann y creo que es interesante para ver qué es lo que exporta China a Estados Unidos. Fíjense que tenemos un montón de equipos electrónicos, computadoras, en fin, partes de máquinas, baterías eléctricas, etcétera, etcétera. Estos son cosas más intermedias en general, muebles y cosas por el estilo. Estos son textiles, metales o artículos de metal en general y otras cosas, productos plásticos, etcétera, 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 vehículos y compañía. ¿Y qué le exporta Estados Unidos a China? Acá hay 436.000 millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué le exporta Estados Unidos a China? Circuitos integrados, esto es tecnología, petróleo, y fíjense, el producto unitariamente más exportado desde Estados Unidos a China es soja. A pesar de que ya es el segundo proveedor de China, Brasil le ha superado en el gobierno anterior ya de Trump por esta distorsión que se ha dado en los mercados internacionales.
Fíjense cómo han evolucionado los aranceles en los últimos 6 meses. Esta fue la guerra comercial. Arrancaron más o menos de China a Estados Unidos con 15, 12 de Estados Unidos a China, después sube más o menos a 20 Estados Unidos. China le va alcanzando, sube a 32 Estados Unidos, China se queda en 20, de repente China sube a 85. Una carrera que termina con el Acuerdo de Ginebra. La regla minimis es aquellos productos que son mínimos, que son pequeños. Por ejemplo, una importación que se hace vía Amazon no paga impuestos, no está afectado por esto, pero a partir de ese momento empieza a ser afectada. Y hoy los aranceles están en 25 de China a Estados Unidos y en 36 de Estados Unidos a China. Acá hay productos que no pueden sobrevivir. La soja no puede sobrevivir. Un ejemplo muy puntual y nuestro principal producto de exportación. Acá hay productos chinos que no pueden sobrevivir un arancel de 25% por parte de Estados Unidos. Perdón, de 36% por parte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Sobra mercadería en el mundo. Empezamos a ver que se empieza ya a caer. Y fíjense que esto es del mes de abril, no son números, no hay todavía números más nuevos que estos, pero se empieza a caer el valor de la importación americana de un mes. O sea, un número grande ya es el número que se empieza a reducir. ¿Qué pasa? ¿Qué exporta China a Paraguay? Ni pensemos en lo que exporta Paraguay a China, porque no exporta casi nada. Estamos alrededor de los 30 millones de dólares. Fíjense, cosas muy parecidas, artículos terminados en general, muy parecidas a las que hoy cuesta muy caro que entren a Estados Unidos. Gran parte de esto, si miran, son cosas que se venden a través del régimen de turismo en Ciudad del Este. Estos son buenas noticias para este número. Ya subió 10%, 5 mil millones de dólares de importaciones. Gran parte de los productos son productos, artículos terminados en general. Fíjense que empezamos a ver artículos intermedios que sobre todo afectan a la agricultura. Está empezando a bajar el precio de ciertos productos. En general, agroquímicos. Están empezando, obviamente, cubiertas, que es un valor terminado, y otros artículos plásticos. Están empezando a bajar los costos de artículos intermedios en general, que son temas interesantes, y otros bienes menos importantes, ¿verdad? Y esto nos está empezando a afectar también. Nosotros tenemos una tendencia bajista en productos agrícolas en general. Hay una pequeña suba seguramente. Hubo un pico que llegó esto casi a 400 con la guerra Israel-Irán, pero la tendencia es bajista y en general el costo para el agricultor, por ejemplo, había generado un punto de equilibrio muy alto para la agricultura que hoy está mejorando seguramente para la campaña del año que viene. Y el insumo más importante que tenemos, que es el petróleo, con una tendencia a la baja. Hoy, a pesar del pico también que le pegó, yo traté de excluir ese pico. En general, lo que tenemos es una situación donde el petróleo tiene una tendencia bajista muy importante, ¿verdad? Entonces, esta es una visión muy rápida. Yo lo que creo es que estamos viviendo un mundo más cerrado. Estamos viviendo un mundo donde la política juega un rol distinto al que jugó durante casi 80 años. Creo que Germán tiene una visión mucho más precisa que la mía en estos temas. Creo que estamos viviendo un periodo donde hay un remanente de mercaderías en el mundo, y ese remanente de mercaderías tiene que afectar el precio en algún momento dado. Tenemos también que entender que Donald Trump tiene un gobierno corto. Hoy estamos básicamente a 3 años más o menos del fin del mandato de Donald Trump, y esto obviamente va a empezar a afectar alguna serie de cosas. Un tema que no es menor en Estados Unidos es quién va a ser el presidente de la Fed
el año que viene se elige en el mes de mayo el nuevo presidente de la Fed y la dinámica de cómo se elige ese presidente va a jugar un rol, me parece a mí importante. Así que, Jorge, yo me quedo por acá. Ok, muy interesante, Manuel, una visión económica de estos excedentes de stock que podrían tener una incidencia en los precios finales de los productos, no solamente que importamos, sino también a nivel internacional de los commodities donde competimos con los grandes, ¿verdad? Te quería hacer una pregunta muy rápida antes de pasar a Germán de vuelta. ¿A vos te parece que esta política arancelaria o como le llaman guerra de aranceles entre competidores, entre naciones que compiten o supercompetidores como le dicen, es una política de de Estados Unidos y se va a quedar o es una política de gobierno de Donald Trump solamente? No se te escucha, Manuel. No se te escucha. Pero yo creo que es una política de Estado. Creo que esto ha superado al gobierno de Donald Trump anteriormente. Biden siguió con aranceles elevados en muchos de los productos. Creo que ahora es más radical que antes, pero es una política que incluso es bipartisana, si se quiere, en cierta medida. Y una cosa que me parece importante, todo el mundo está tratando de aferrarse a un mercado nuevo, ¿verdad? Mm. Yo en base a esto creo que pueden progresar acuerdos mucho más beneficiosos para un país como Paraguay, como por ejemplo un acuerdo de Unión Europea-Mercosur, un acuerdo seguramente Mercosur-China, son mucho más viables y factibles hoy porque todo el mundo está tratando de asegurar su mercado. Estados Unidos tiene el 11%, 11% del mercado mundial de bienes. Eh, creo que era 11, ¿verdad? El número que habíamos visto anteriormente. 11 y 14 en servicio. Exactamente. Entonces, es un número perdón, 14 y 13 es el número. 14 en bienes. Por tanto, Estados Unidos tiene un rol todavía bastante menor, ¿verdad? Y para muchos países están tratando de asegurar esta situación consolidando otros mercados. Y esto no se está dando solamente acá. Eh, Todo lo que es el acuerdo transpacífico se está fortaleciendo. China, Japón, países como esos están buscando sus mercados. Hoy hay países que están presionando, por ejemplo, a la negociación. El principal inversor en Canadá y en México hoy es Japón y es el que está presionando mucho a que hayan acuerdos entre esos países y Estados Unidos. En fin, hay una serie de circunstancias, pero esta serie de circunstancias se está dando en un momento de incertidumbre, ¿verdad? Y esa incertidumbre posiblemente va a durar un tiempo bastante prolongado. Eh, Tenemos que ver si el gobierno de Trump eh, es aprobado por la mayoría en Estados Unidos en las elecciones de medio término que son en noviembre del año que viene, ¿verdad? Y esto también va a jugar un rol importante y va a jugar un rol muy importante en la institucionalidad americana, creo yo, la elección del presidente de la Fed, Ok, que después si buenísimo. quieren podemos entrar en cuál es el sistema de elección. Buenísimo, Manuel, y me parece que es un buen punto conector con la visión un poco más política de Germán, con su experiencia en la Casa Blanca, en Washington. Así que adelante, Germán, por Jorge, favor. Jorge, antes nomás te quería, vos podés aclararle a la gente cómo el tema de las preguntas para las personas que se incorporaron después. La- las preguntas van a ser centralizadas a través mío. Moni va a recoger todas las preguntas y yo voy a hacer una síntesis de todas las preguntas porque seguramente van a haber muchas y no vamos a tener tiempo de responder a todas, ¿sí? Adelante, Germán. Bueno, que Carlos está fallando. No puedo ver, Ahora con el
donde coger. Ahí está. No. Cierre. No se te escucha, Jorge. No tenés, Germán, otro aparato que tengas prendido cerca tuyo. No, probablemente tenga dos pantallas abiertas. Eso puede ser. Te esperamos, no te preocupes, Germán. Jorge, la pregunta entonces acá en el chat. Y Mónica te pasa todo después. Sí, si me pasa, Mónica, un consolidado, entonces yo puedo traer de eso algo rápido, ¿sí? Dale. ¿Me escuchas mejor ahí? No. Germán, ¿no estás escuchando en algún teléfono o algo que tengas ahí cerca que esté conectado viendo el webinar? La otra opción que tenemos nosotros también es que Germán entre a través de un dispositivo y no a través de la computadora, que le funcione. También. ¿Que me escuchan ahí ahora? Sí, te escuchamos, Germán. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora te escuchamos. Súper bien. Perfecto. Ok, Ahí, perfecto. bueno, Pero podés poner la pantalla de tu computadora prendida sin el audio de la computadora y hablar por el audio del celular, sin problema. no, pues, ahora me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, pero no te vemos. Sí, se le ve acá. Yo le veo. Sí, se le ve bien. A ver, con la No disculpa se del te caso. escucha, Jorge. Puede ser que lo que dice Mónica, Germán, es que la pantalla estática que ven todos es la otra. Entonces, si puedes prender el video de la otra, dejar en mute la otra y hablar a través de esta. Mira, vamos a irnos a lo más fácil porque en honor al tiempo también de la gente. Algunos me ven, algunos no. Pero eh, prefiero concentrarme más con la disculpa del caso de vuelta, no sé qué pasó acá. Ahí ya te vemos todos, Germán. Adelante. Bueno, genial. Bueno, acá lo que tenemos es, acompañando un poco lo que había dicho Manuel, yo lo que veo es un liderazgo mundial que está fragmentado para comenzar, así como también una especie de nueva gestación de un nuevo equilibrio económico mundial, ¿verdad? Pero yo quiero, no sé si qué les interesaría más si hablar sobre lo que nosotros hacemos o que vinimos haciendo con Estados Unidos o de cómo nosotros vemos de que va a pasar, lo que va a pasar entre Paraguay y Estados Unidos en el futuro. Yo me quisiera comenzar por ver qué es lo que se vino haciendo desde antes y en el momento que a mí me tocó estar en la embajada y después en el BID también, eh, para ver cómo acercábamos a Paraguay al circuito que nos es necesario para empezar a consolidar los logros que venimos desarrollando los últimos 20, 25 años. Entonces empezaría yo por el hecho de que ya se vino trabajando en mucho tiempo en muchas iniciativas que pudieran llevarnos al mejor relacionamiento posible con Estados Unidos, comenzando por el Acuerdo Marco de Comercio de Inversiones, se llama TIFA, que se firmó en el año 2016, una semana antes de que asumiera la primera administración de Trump, y a través de este convenio lo que se hacía era establecer un espacio de conversación que mandaba a los países a reunirse por lo menos 2 veces al año, una vez al año, para establecer agendas de mutuo interés.
Yo le voy a hacer llegar después al club el detalle de lo que es este convenio, pero es muy interesante porque es la primera vez que Paraguay entra en un circuito de una conversación regular con las autoridades americanas. En este caso, la parte paraguaya era el Ministerio de Relaciones Exteriores y la parte americana, la Secretaría de Comercio. Entonces, eso empezó un capítulo mejor de relacionamiento con Paraguay, tal vez no con la dinámica que hubiésemos deseado. Sí, regularmente, ahora para el 25 de septiembre, por ejemplo, está prevista una reunión de este mecanismo en Paraguay. Ellos pidieron agendar la reunión de la primera quincena de septiembre. La normalidad propuesta de 2 días, una jornada técnica y después de una reunión de alto nivel con autoridades. Yo creo que se exploró posibilidades de realizar eventos complementarios sobre propiedad intelectual, que es uno de los objetivos que marca este convenio. De la misma manera también que entrar con asistencia para mejoramiento de condiciones de pequeña y mediana empresa, pensar en algún tipo de líneas de crédito que impulse la economía de las pequeñas empresas, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Después siguieron otras iniciativas que muy anteriores, como por ejemplo facilitar un mejor relacionamiento con Estados Unidos a través de un ofrecimiento que vino para el dragado del río Paraguay con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Esto tuvo una posición muy fuerte de Argentina porque ideológicamente ellos pensaban de que, o la excusa que utilizaron, o el argumento que utilizaron fue de que iba a utilizarse el río o la presencia del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para el establecimiento de presencia militar de ellos y nada que ver eso. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos es una de las organizaciones mejor organizadas para manejo del río a mano de esa experiencia. Lo curioso hoy es que hoy Argentina firmó un convenio con ellos, por ejemplo. Después teníamos también el tema de renovación de sistema generalizado de preferencia, pero con todo esto, este tema de la agenda que hay hoy de tarifa, sería una buena oportunidad de diálogo con ellos también. Porque, ¿qué está pasando con las tarifas que aplican a Paraguay? La carne bovina pasa de un arancel de 26.4 a 36.4. Chía, alimentos para mascotas y carbón vegetal de 0 a 10%. Yo creo que es una de las partes más afectadas porque que más que menos en todas las grandes cadenas de supermercados, Costco o Trader Joe's o lo que sea, siempre uno veía estos productos de Paraguay. De la misma manera que alimentos para mascotas también, que se hizo una muy buena promoción de este producto y se está vendiendo bastante bien en Estados Unidos. Las confecciones de algodón que pasaron del 16.6 al 26.6, la gelatina de proteína animal de 6.2 al 16.2, el azúcar, arancel a confirmar, eso no se dijo todavía, pero cuero y autoparte de cableado eléctrico del 5 al 15%. Entonces eso ya genera un impacto a lo que se refiere a lo que nosotros podemos exportar a Estados Unidos, que se accede con mucha dificultad. El tema de la carne misma también, yo recuerdo que en esa época se había comenzado a trabajar con el lobista que estaba trabajando en una iniciativa que había tenido la Cámara Paraguaya de Carne más la Asociación Rural de Paraguay para abrir los mercados de Estados Unidos y vinieron en la Expo del 2016, yo recuerdo, para empezar a mirar frigoríficos y tales. Y no se avanzó mucho tan al respecto porque simplemente hay que entender que todo el lobby de Estados Unidos se maneja de acuerdo a quién contrates para hacerlo. Sí, hay que decir, claro, si no se paga, no se avanza nada. Es el lobby que te ayuda a abrirte oficina, a tener conversaciones, a mover una carpeta mucho más rápido, etcétera, etcétera. Y también acompañando a todo este marco que se vino haciendo, se establecieron también convenios de intercambio de información de aduanas, de la misma manera también que a la vez se fueron mejorando las instalaciones o la presencia para ver a través de mejores oficinas. Yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, la oficina de la embajada era un edificio que estaba inclinado hacia un costado, literalmente uno ponía cualquier cosa en el piso y rodaba. Hasta que se cambió a una nueva sede y a la vez se abrió un espacio amplio y de mucho acceso para reuniones bilaterales, tanto en la embajada como en el consulado también. Entonces,
Y no solamente eso, sino que en el caso del impulso adicional al tema de carne, se llegó a firmar un convenio o un memorándum de entendimiento y un convenio de cooperación entre varias universidades, entre ellas la de Maryland, que fue firmada tanto con la Unión de Gremios de Producción como con el Ministerio de Agricultura en su momento. Entonces, como para ponerles en contexto todo lo que se vino haciendo en términos de ir gestionando mayor aproximación de Paraguay a Estados Unidos. Y se entiende que no es fácil, porque Paraguay es un pequeño país que compite con otras 200 países y entre países y organizaciones para golpear las puertas de Estados Unidos para abrir ese supermercado que había mencionado Manuel. Y lo que nosotros siempre planteábamos era abrir ese pequeño espacio que pudiera ser para Paraguay, no movería en gran parte la aguja, no perjudicaría a nadie, pero sí crearía, eh, crearía un efecto crearía un efecto de muchas posibilidades para la producción de Paraguay en este caso. Leí que significa la salida de USAID. Yo creo que se enmarca dentro de una política general que está aplicando Estados Unidos a un reordenamiento, que lo que ellos entienden de que es una especie de desnaturalización del propósito inicial que tuvo la idea principal que movió a esta iniciativa de parte del presidente Kennedy hasta esta parte. Y Paraguay tiene mucho para desarrollar todavía. Ahí yo he visto muy buena voluntad saliendo de la esfera de Washington. Hicimos muchos acuerdos interesantes, sobre todo en el ámbito de educación. Manuel dejó una base demasiado importante en lo que se refiere al diseño de lo que después fue la puesta en funcionamiento del Becal. Y se han conseguido muchos accesos o puertas abiertas siempre y cuando que hubiesen provisión regular de cierta cantidad de becados a esas universidades donde entraban con el in-state tuition, por ejemplo, ¿verdad? De la misma manera también acuerdo de cooperación entre Itaipú y la Universidad Católica, por ejemplo, para el estudio hidrológico del río Paraná, o con una personalidad que conocimos, tanto Manuel como yo, que fue Jeffrey Sachs, donde le entregamos nosotros en la oportunidad que yo estaba allá, un programa energético para Paraguay hasta el año 2041. O sea, las iniciativas siempre estuvieron allá, pero pareciera como que con posterioridad a lo mejor una mejor gestión, una mejor visibilidad, un mejor entendimiento de lo que es Paraguay hubiera ayudado mucho. Pero esto no escapa mucho tampoco de lo que significa la región para Estados Unidos. Nosotros yo no veo que haya una agenda para la región, salvo la que impulsó el que fue posteriormente presidente del BID, Mauricio Claver Cardone. Él tenía la idea de poner estas de iniciativas para las Américas, que fue interesante desde el punto de vista del pensamiento que se tenía de trasladar ese eje de integración de cadenas globales en vez de que fuera de oeste a este, que fuera de norte a sur. Entonces, son temas que afectan a la región, no solamente a Paraguay. Vuelvo con el tema de USAID. Obviamente que eso afecta a muchos de los programas que se llevan adelante en Paraguay. Ojalá que eso se recupere, sobre todo en aquello de que es importante para que nosotros sigamos aprovechando de esa cooperación que siempre fue valiosa, que no deja de ser ausente a través de otras instituciones que siguen estando en Paraguay y que siempre fueron recibidas y cuyo vínculo nunca ha sido cortado, como el caso, dos casos concretos que les quiero dar es el del cuerpo del cuerpo de paz, por ejemplo, así como también la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los mormones, que sí se convierten en embajadores paraguayos ante Estados Unidos para hacerle conocer lo que muchas veces a nosotros nos cuesta. El acceso no es fácil, pero yo espero de que este momento de Paraguay y su vínculo con Estados Unidos
y la coincidencia de principios y valores que tenemos con ese país pueda encontrar un momento de un relanzamiento de la relación que pueda ser provechosa para nosotros. Tenemos que decir también que siempre los vínculos de Paraguay con Estados Unidos siempre fueron, tuvieron un carácter un poco mejor cuando hubieron administraciones republicanas antes que las demócratas por el hecho de la similitud que existen entre el partido de Colorado y el partido republicano en algunos casos, o entre Paraguay y Estados Unidos en términos generales. Otro problema que tenemos también es una cuestión de imagen. Cuando hablamos de triple frontera, pareciera que habláramos de un solo país y no tres países que tienen una problemática común, si se puede llamar así. ¿Qué más le puedo decir al respecto? Ahorita una pregunta que hablaba del hecho de que qué pasaría con un vínculo con China. Con China tenemos que aceptar nosotros que el vínculo comercial con China es tremendo y no se reduce solamente a los 5 últimos años, sino que viene ya de los años 70. Hubieron pioneros acá en Paraguay que recorrían el río Mekong en esa época. Empezaron a traer la primera bicicleta, empezaron a traer los primeros accesorios, empezaron a traer las primeras máquinas en el momento en que Paraguay era el más anticomunista de todos los países del mundo, a lo mejor. De la misma manera también, de que no menos cierto es que nuestro comercio bilateral con China se da de una manera indirecta, pero existe, porque si no, no podría uno entender la cifra que pone Manuel en el sentido de decir, bueno, tenemos una importación masiva de productos de China y si no hubiera ese intercambio comercial con China, si no hubiera exportaciones para hacia China, sobre todo en la producción primaria, no se explicaría que las reservas estuvieran en términos nivelados ni que el tipo de cambio no sufriera grandes variaciones, por ejemplo. ¿Qué más les puedo decir? Hay una situación también como cortina de fondo de lo que le estaba diciendo antes, que es una puja que está viéndose bastante interesante entre lo que están los países del BRICS, que están ampliando últimamente, e inclusive están empezando a establecer su propio sistema de pago alternativo. China está empezando a hacer un movimiento grande que busca moverse por fuera de SWIFT inclusive. Y eso es algo que se va a ver, que se está viendo inclusive en los números, ¿verdad? Digamos que en el caso del BRICS versus G7, si se puede decir, lo que tiene fuerte el BRICS es que está estableciendo cada vez más un control de materia prima para un mercado del 50% de la población mundial y el 40% del Producto Interno Bruto, cuando que el G7 sigue siendo muy fuerte en términos de su influencia geopolítica y tecnológica hasta ahora. Vamos a irnos a cifras. En el año 2024, el Producto Interno Bruto del BRICS estaba en el nivel del 36.7% y el G7 estaba en 29.6%. Y se proyecta que esto va a subir casi al 38.5% y el G7 a 27.5% para el año 2029. Esto continúa. Y esto es, yo creo que se refleja también mucho en la forma en que se establecen las grandes políticas en los dos grandes bloques. El bloque del BRICS un poco más desordenado y un poco menos homogéneo que el G7 a pesar de los chispazos que se vinieron dando últimamente, ¿verdad? Lo que también tenemos en el caso del BRICS, que se va consolidando como una potencia hegemónica en términos de recursos naturales y la diplomacia que eso va a traer consigo, el hecho de que tienen el 44% de la producción de petróleo mundial con la incorporación de los últimos países últimamente, el 72% de los minerales de tierras raras y el 78% de carbón mineral. O sea que ese juego, esa dinámica es la que estamos viendo que se está haciendo muy intensa y que se va yendo hacia una especie de nuevo equilibrio de poder en términos del orden económico y político mundial. Para hasta ahí,
porque probablemente no haya respondido a todas las preguntas o, no haya, o haya sido un poco desordenado en el salto entre una cosa y otra, pero me parece importante poner el contexto de Paraguay, el contexto mundial y cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos de cara hacia adelante. La ventaja que tenemos en términos regionales, para mi punto de vista, es que nosotros tenemos, a pesar de vivir en un vecindario muy complicado, tenemos una economía mejor organizada y estamos acostumbrados a la competencia mundial en el sentido de que probablemente seamos la economía más abierta que existe en la región, o al menos en el Cono Sur, de sobra que es así, ¿verdad? Paro por ahí y abierto a las preguntas que puedan haber o a las preguntas que puedan haber, Jorge y los que nos acompañan, sí. Sí, bueno, Germán, muchas gracias. Muy claro, muy clara la presentación. Me gustaría hacerte una repregunta, haciendo un análisis político de todas estas tensiones comerciales que existen en el mundo y cómo las cuestiones geopolíticas están de alguna manera impactando en la estabilidad comercial y económica de todo el mundo, ¿verdad? Y me gustaría preguntarte desde el aspecto, desde la visión del Paraguay. Estamos observando que nuestro presidente está haciendo una diplomacia comercial bastante intensiva para hacerle conocer a Paraguay en el mundo, y creo que está el viceministro justamente, Rodrigo Maluf, en la conversación, que les congratulo por esa gran acción que requiere de mucha energía y que también, como dijiste, Germana, Paraguay, al ser un país desconocido, necesitamos mucho de ese impulso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nos estamos metiendo en cuestiones que quizás sean más de dilemas de las superpotencias, diría, en cuestiones que están generando mucha rispidez en un mundo muy polarizado. A nosotros, Germán, como país chico, con una economía abierta, ¿nos conviene o no meternos en esos debates internacionales? ¿O cuál sería, en caso de que no nos convenga, la manera o la mejor forma de insertarnos en esa conversación? Ya, no es fácil responder a tu pregunta, que es muy buena por sobre todas las cosas, pero yo me fijaría en un modelo que para mí es ejemplar, que es el modelo de la India, por ejemplo. India dice India primero. Y mira que vive en un vecindario bastante complicado también. Tiene a China al lado, tiene Rusia por el otro. Y ellos siempre pelean por lo que es mejor para los intereses de India, al punto de que se está convirtiendo en una potencia mundial, está proyectándose como la tercera potencia mundial en este caso. Yo diría, nosotros siempre tuvimos que hacer el ejercicio del balanceo y del equilibrio y del malabarismo muchas veces para subsistir como nación. Eso nos viene un poco de la lesión del cercenamiento que siempre tuvimos. Acuérdate que la libre navegabilidad de los ríos se consagró en el año 1867, a Paraguay se le reconoció recién 100 años después, con todas las dificultades que tenemos todavía hasta ahora. Y a pesar de eso, seguimos siendo todavía un país que sigue creciendo, que sigue siendo ordenado, que sigue siendo atractivo. Para lo que está pasando, por ejemplo, en el Brasil en este momento, cada vez vemos más empresas que están viniendo a instalarse en Paraguay, aprovechando justamente la previsibilidad que nosotros tenemos, a pesar de repente la turbulencia interna que podamos ver. Y me pareciera como que todos se dan cuenta de eso, menos nosotros. Entonces, yo creo que esa proyección nuestra hacia el futuro depende mucho de lo que nosotros hagamos, en los grandes entendimientos que nosotros podamos encontrar acá entre nosotros mismos para comenzar, para después ver cómo nos proyectamos hacia el exterior. Yo creo que el vínculo con China
habría que pensarlo muy bien. De hecho que ya existe, la relación comercial existe. Yo recuerdo que, me acuerdo inclusive cuando estaban en el Ministerio de Hacienda, vinieron delegaciones de China continental y nos dijeron a nosotros, bueno, nosotros queremos dar el salto siguiente a la buena relación comercial que tenemos, intercambio comercial, y queremos ofrecerle lo que nosotros estamos ofreciendo a toda la región. Pero si estamos dispuestos a darle crédito a ustedes, si es en las condiciones actuales son 12 años y medio, 13 años, 14 años, pero si es que rompen relaciones diplomáticas con Taiwán y hacen con nosotros, vamos a irnos a 25 años. Y yo creo que Paraguay siempre fue un paso atrás para ver cómo fue la experiencia de otros países en su vínculo con China. Y no sé hasta qué punto la región ha sacado algo de beneficio para su comunidad. Fíjate lo que está pasando con las represas que se hicieron en Ecuador, con todas las obras de infraestructura que se están haciendo sin intervención de mano de obra de los países donde se están instalando. Te voy a contar algo que no vas a creer. La construcción de un complejo de habitaciones, de departamentos para funcionarios de la embajada china en Washington fueron hechos 100% por obreros chinos. O sea, tienen muy clara la cosa de ellos. Entonces, es una cuestión de ver cómo vos te insertás en una relación con China donde el beneficio sea mutuo y donde la construcción de prosperidad para los dos países sea por igual. Porque ¿cuál es el fenómeno de China, según lo que yo veo? Es simplemente el hecho de que China supo desarrollar, ¿qué te diría yo? Un caramelo demasiado apetecible para, para el, para el que está acostumbrado a la cultura del dinero, que es la codicia, ¿verdad? Entonces le dijeron al mundo, traigan acá toda su manufactura, nosotros le ofrecemos una mano de obra baratísima, nosotros le ofrecemos, no van a tener problema de ningún tipo de cuestiones laborales, nosotros le ofrecemos alta eficiencia y nosotros le ofrecemos, eh, qué sé yo, es un modelo que maximizó la ganancia y minimizó el costo de las grandes empresas. Y a partir de ahí vamos a empezar a ver disparar la aparición de las grandes fortunas de los grandes billonarios en Estados Unidos, que antes no existía. Entonces, el gran desafío que tiene Estados Unidos hoy al implantar su política arancel y decir, vamos a producir en Estados Unidos que no le vamos a cobrar nada, es cómo preparar a la gente para que entre en esa competencia de la productividad que tiene la mano de obra china. La otra vez, lo conversaba ya de mucho tiempo atrás, un iPhone hoy, si vos vas a comprar hecho en Estados Unidos, te va a costar $3.500, por ejemplo. ¿Verdad? Ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la reacción que está viendo? Ahora se está dando cuenta la gente de que China se convirtió en un proveedor por excelencia de todo lo que sea manufactura en el mundo. ¿A cambio de qué en el caso de Paraguay? A cambio de materia prima sin valor agregado, que está haciendo una diferencia a Taiwán hoy con la importación de carne porcina, por ejemplo. Eso está creando una oportunidad enorme de progresos y eso se ve mucho en el sur, sobre todo en Itapúa, donde está empezando a crecer muchísimo este negocio. Muchas gracias, Germán. Me gustaría hacer doble clic y profundizar un poco sobre esa línea de comentarios con Manuel. Como le decía Germán, vemos de que nos estamos insertando en ciertas cuestiones y ciertas temáticas que nos podría acercar más a ciertos países y alejarnos más de otros países. Y ya yendo al tema regional, nuestros posicionamientos globales en ciertos temas quizás nos genere algún tipo de tensión a nivel regional con nuestros trading partners más grandes, como Brasil, ¿verdad? Vemos de que Brasil y Estados Unidos tienen un tira y afloje en sus relaciones internacionales ahora por una cuestión política y de ideología principalmente. Y nosotros, al insertarnos en el debate, podríamos terminar
dañando o deteriorando un poco las relaciones, ya sea con Estados Unidos o con Brasil, dependiendo de qué posición adoptemos. También me gustaría de que nos comentes un poquitito, Manuel, sobre cómo vos ves esta nueva versión del capitalismo, ¿verdad? Leí en el último Foreign Affairs de que en los últimos 100 años se han visto, en los últimos 120, 150 años se han visto diferentes formatos de capitalismo, el laissez-faire, el keynesianismo, el neoliberalismo, y ahora estamos viendo lo que le llaman el post-neoliberalismo, que de alguna u otra manera genera una paradoja, ¿verdad? Al hablar de neoliberalismo y proteccionismo en las posiciones comerciales de los países. Y bueno, nos gustaría escuchar un poquitito sobre eso. Manuel, ¿qué opinas? Está en mute. Bueno, Ahí. yo creo que estamos viviendo esto que te decía anteriormente, un mundo más cerrado, ¿verdad? Un mundo donde las grandes potencias seguramente están buscando un espacio donde puedan satisfacer a su mercado interno. Creo que hay un error de concepción en un tema importante, y esto tiene que ver mucho con la propia dinámica del capitalismo, ¿verdad? Hace 100 años o 120 años el gran empleador era el sector industrial, que era el que generaba, digamos, grandes empleos, generaban procesos de urbanización, etcétera, etcétera. Este último fenómeno se fue dando mucho más en el o por último, el último espacio donde se fue dando esto seguramente fue en China, donde el proceso de urbanización que arranca en los 90 eh, y el proceso de integración a la clase media multiplica más o menos por 100 el salario promedio de un chino y empieza a convertirlo en un país emergente de gran escala, ¿verdad? Y también en el proveedor mundial no solamente no solamente de material intermedio, sino en el gran proveedor a escala también de bienes de capital. En este mismo proceso se va dando una situación donde el sector industrial pasa de ser intensivo en mano de obra a ser crecientemente intensivo en capital. Eh, una fábrica de autos anteriormente vos tenías un montón de gente que hacía prácticamente artesanalmente ese auto, y hoy ese mismo auto se hace seguramente con 3 o 4 empleados de altísima capacitación, altísima calificación, que manejan robots que son los que están ensamblando. En este mismo proceso está empezando a ocurrir un fenómeno importante que tal vez la panacea de este fenómeno sea la inteligencia artificial, donde empezamos a ver que empiezan a generarse nuevos procesos donde seguramente vamos a ver profesiones que desaparecen. Y esas profesiones que desaparecen no te avisan, ¿verdad? Eh, cuando desapareció el Viper, por ejemplo, eh, creo que las empresas proveedoras de Viper son las últimas en enterarse, ¿verdad? Fueron las últimas en enterarse hasta que se dieron cuenta que ya no facturaban nada. O el Imagínate TAC. vos hoy, claro, imagínate vos hoy que vos te vas a hacerte una radiografía con un equipo Siemens, por ejemplo. Ese equipo Siemens está conectado a una central, a un cerebro central, seguramente en alguna parte del mundo, y ese cerebro central está aplicando inteligencia artificial. Por tanto, está aprendiendo. Te va a ir a mostrar inocentemente seguramente tu radiografía a tu médico que te dice A, B, C, D, que tenés o que no tenés. Sin embargo, ese equipo Siemens o ese cerebro Siemens, que en el mismo momento que vos te estabas sacando esa radiografía, posiblemente te estaban sacando, en el mundo había 10.000 personas que simultáneamente se estaban sacando una radiografía, tienen una
una base de datos muchísimo más grande y con mucho más capacidad de, de procesar información. Entonces, seguramente esta profesión del radiólogo, y estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿verdad? Es una profesión que va a estar eh, centralizada en unas pocas personas de altísimo nivel que son las que van a manejar este servicio y esta tecnología. Fíjate que este proceso que te decía anteriormente, de un proceso intensivo de capital en el sector industrial, está empezando a extenderse a un proceso intensivo de capital en el sector de servicios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hacia adelante? Y bueno, hay muchos escenarios de lo que tenemos hacia adelante y de este post-neoliberalismo o nuevo neoliberalismo, como le quiera llamar, donde posiblemente lo que vamos a tener es un ejército importante de desempleados, ¿verdad? En un mundo donde nuestros hijos y nuestros nietos seguramente van a tener que competir. Yo cuento nomás una anécdota. Mi sobrino le decía, por ejemplo, en un momento a mi hermana, vos tenés que agradecer si el día de mañana tu nieta viene y te presenta a su novio, y su novio es un ser humano, no es un robot o algo por el estilo, porque puede ser que fácilmente ese tipo de cosas ocurran en el futuro, ¿verdad? Y la verdad que te pones a pensar y tiene mucho sentido ese tipo de especulaciones, ¿verdad? Pero vamos a vivir seguramente en un mundo donde eh, hay profesiones que no van a existir y van a haber accesos a profesiones que seguramente no van a existir. ¿Cómo jugamos el rol de esta parte del mundo, verdad? Donde, si vos te pones a mirar, también nuestro sector de servicios es el sector más empleador y está muy por encima de lo que es el sector industrial y ni qué decir el sector agrícola, ¿verdad? Que era la panacea del empleo hace seguramente 30 o 40 años no más, ¿verdad? Eh, seguramente nos vamos a encontrar, nos encontramos con un grupo de gente que trabaja en, en este país que tiene bajísimo nivel de capital humano. Y ese bajísimo nivel de capital humano no le permite competir en estos mercados. Entonces, yo creo que Paraguay es un país que ha podido resolver algunos problemas y otros problemas no los está pudiendo resolver. Ha podido resolver, por ejemplo, el problema de la estabilidad macroeconómica y eso genera un cierto nivel de atracción a través de la gestión de muchísima gente a lo largo de un tiempo muy largo, ¿verdad? Eh, Se ha logrado conseguir este bien público que creo que es importante, pero hoy nosotros estamos hablando de atraer capital, de esto, lo otro, sector industrial, etcétera, etcétera. Y la verdad es que estamos pensando en atraer capital de empresas que invierten, no sé, 1.000 millones de dólares, 1.200 millones de dólares, pero que emplean a muy poca gente, ¿verdad? En algunos casos. Y otros casos, el caso de Paracel, por ejemplo, es un caso paradigmático en ese sentido, que podría emplear y podría desarrollar todo un sector que también ancle a cierta gente en el campo cerca de los árboles que se están plantando para producir esa celulosa. Pero eso se da en un momento de altísima inestabilidad. Entonces, nosotros tenemos que jugar un rol de largo plazo. Hoy tenemos mucha gente empleada, como decía, en el sector de servicios, un sector de servicios de malísima calidad laboral. ¿Cuáles son los trabajos que nosotros generamos? Y jardineros, este, empleadas domésticas, posiblemente mozos en algunos lugares, camioneros. ¿Y qué está pasando en muchos de esos sectores? Ponete a pensar en estos sectores de los que te hablé. Posiblemente el día de mañana ya tengas un mozo que sea un robot, ¿verdad? Hay camiones
que van a hacer, por ejemplo, la larga distancia, la están haciendo en países, o la van a hacer en países como Estados Unidos, sin chofer. Y solamente la última milla va a ser va a ser la milla que vamos a tener. Posiblemente se dé eso también a otros niveles logísticos, ¿verdad? Entonces, estas barcazas que vemos que hoy juegan un rol muy importante en nuestra economía en términos logísticos, posiblemente sean totalmente robotizadas el día de mañana, ¿verdad? Entonces, yo veo un mundo capitalista complicado, complejo, donde nosotros tenemos que seguramente insertarnos en ciertos aspectos, pero no estamos invirtiendo en lo más importante que tenemos, que es nuestra gente. Y no quiero buscar culpables en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero realmente nos está pasando el tren, ¿verdad? Nos está pasando el tren y esta es una situación compleja. Y dentro de todo somos muy pocos. Nuestra solución es relativamente simple, es relativamente sencilla. Y seguimos discutiendo en este mundo que, como decía, yo creo que va a ser un mundo con alto nivel de desempleo seguramente en el futuro. En este mundo donde hay países que están pensando en un ingreso, en un sistema de ingreso universal o cosas así que acá no estamos ni discutiendo, nosotros ni siquiera tenemos un social safety net, una red social consolidada. 22% de nuestra gente nomás tiene jubilación, 30% nomás tiene seguro médico. Y lo que discutimos es si falta o no falta el remedio. O sea, eh, discusiones que son y si tenemos o no que conceder ciertos espacios, ¿verdad? Si tenemos si la provisión de bienes públicos en general tiene que hacerla el Estado o la tiene que hacer el sector privado. Discusiones que son de los 90, ¿verdad? Incluso de preconsenso de Washington, ¿verdad? O sea, estamos atrasados 30 años o 40 años en algunas cosas, se notan algunos indicadores. Nosotros seguimos teniendo 37% de nuestra población viviendo en el campo. Ese número en América Latina está en 17, en países como Argentina está en 3. En Uruguay creo que es casi cero, a pesar de su gran dinámica agropecuaria. O sea, acá es donde yo hablo un montón de incógnitas sobre el futuro, ¿verdad? Pero creo que hay espacios que tenemos que trabajar. Y así como fuimos exitosos, muy exitosos en ciertos espacios, no hemos sido exitosos en otros. Ok, muchas gracias Manuel por esa respuesta tan aditivada de información. Hace poco leí un artículo, ya no me acuerdo más si fue como parte de un capítulo, un libro, donde decían que está comprobado que hacer pronósticos o proyecciones a largo plazo tiene el mismo nivel de efectividad de un chimpancé tirándole dardos a un tablero. Entonces, y que fue un estudio aparentemente bastante interesante. Entonces, para concentrarnos en el mediano y corto plazo en este mundo de muchísima volatilidad, me gustaría escuchar una última ronda de comentarios de Germán y de Manuel sobre qué deberíamos hacer nosotros como Paraguay o cómo nos afectaría a nosotros como Paraguay y como empresarios principalmente una, un mundo un poco más conflictuado con posibles escaladas en los conflictos existentes, ya sea a nivel regional o inclusive global. ¿Qué deberíamos estar pensando nosotros como empresarios, ya sea desde el punto de vista de precio de petróleo, de la cadena de logística, cadena de integración de valor? Deberíamos de tener una mirada comercial mucho más regional o más global. Deberíamos estar pensando en aquellos alimentos o productos que más son cotizados en épocas de conflicto, o deberíamos de seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo. Germán y después Manuel, y con eso vamos a ir culminando la conversación. Estás muteado,
Germán. Ahí, sí, ¿verdad? Bueno, eh, o me parece que vos me muteaste. Yo tengo abierto el micrófono, ¿me escuchan? Sí, ahora ya te escuchamos. Bueno, gracias. Es fácil hacer esto porque está haciendo muy buena coordinación y te agradezco mucho en este caso, Jorge. Yo coincido muchísimo con Manuel. Acá de nada nos sirve a nosotros que hagamos grandes inversiones en infraestructura, en puentes, en caminos, etcétera, etcétera, si no invertimos en lo que más necesitamos, que es en la formación del capital humano. Y yo digo que en eso yo creo que tenemos inclusive un aplazo muy grande, porque las políticas educativas probablemente, para mi percepción, no se consideran políticamente rentables. ¿Por qué? Porque no te quita la foto, porque los resultados de las políticas educativas los vas a ver recién 5 o 10 años y fundamentalmente también probablemente la percepción que mucha gente me comenta es que también, como está pasando en varios países de la región, un pueblo educado es un pueblo crítico. Entonces, eso también puede ser la motivación. Yo lo que veo con pena es que en Paraguay, en nuestras políticas educativas, estamos discutiendo más el salario de quien educa que la calidad de educación que se recibe a cambio. Sin embargo, la otra cara de la moneda es esta que estaba comentando al comienzo, que comenzó Manuel y que a mí me tocó consolidar y poner en funcionamiento y darle andamiaje, comenzando de la pelea del Congreso para asegurar los fondos hasta la integración de un equipo humano extraordinario para llevar adelante el programa de becas. Esto cambió mucho, y tal vez sea una de las más grandes satisfacciones que podemos compartir y me puedo tomar el atrevimiento de tomarla, que es importante dentro de esto. No solamente, fundamentalmente el hecho de que cada becario que se fue a formarse en el exterior y que se sigue yendo, es aceptado de acuerdo a sus méritos, no a quien le apadrina, por ejemplo. Cada uno es padrino de su propia aceptación en grandes centros de formación a nivel global. El segundo tema es que la gente sale y ve el mundo. Entonces se rompe. Yo creo que no es solamente el hecho de tener herramientas de conocimiento, sino que el hecho de romper la mediterraneidad mental que tenemos muchas veces, que hace que no nos consideremos tan buenos como realmente somos. El paraguayo que sale afuera, primero, eh, supera todos los atrasos que tiene en materia educativa, se pone a tono, compite de igual a igual con cualquiera que esté afuera y si se le da la oportunidad demuestra inclusive que es mejor. Y por sobre todo trae ese capital de haber visto el mundo al país. Yo espero ver esa generación de personas que se fueron a formar en el exterior, ocupar los principales lugares en la conducción de nuestro país en ese sentido. Otra cosa que está pasando es que nadie se está dando cuenta a lo mejor. Yo que tengo ya unos cuantos kilómetros encima, cada vez que me voy a eventos y después de estar 8 años fuera de Paraguay, cada vez que me voy a eventos afuera, estoy notando que cada vez le conozco a menos gente. Y eso tiene su explicación en el hecho de que hoy, a partir de ahora, se están empezando a tomar la rienda de nuestro país la nueva generación de líderes y se hace eso en forma transversal. Esto ocurre en la selección de fútbol, pasa por las asociaciones civiles y sobre todo un tema muy importante por las empresas. Yo creo que el gran desafío del empresario paraguayo que tiene en su tejido de producción casi un 90, arriba del 90% de empresas familiares, ver la posibilidad de cómo seguir generando la continuidad de estas empresas, que no son empresas chiquitas, son empresas tan grandes que generan un efecto social importante también. ¿Cómo lo manejamos? Yo digo que Paraguay le han asignado la producción de alimentos para el mundo. Acá nosotros necesitamos consolidar ese modelo. Yo creo que se están consiguiendo buenos mercados
para festejar el hecho de que seamos aceptados en el mercado exigente como Estados Unidos. Vamos a ver si seguimos ahí. El asunto es consolidarse. Una cosa es entrar, conseguir los logros. Es como el grado de inversión también. Mantener es el gran desafío que tenemos adelante y yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos que hacernos entre todos. Se acabó la época en que Paraguay necesita ayuda humanitaria, Paraguay necesita transferencia de conocimiento, necesita las mejores prácticas, necesita tecnología y necesitamos aterrizar a los pequeños productores para enseñarles a salir, cumplir con los estándares de rigurosidad que nos exigen los mercados mundiales. Un poco desordenado, pero no quiero tampoco abarcar mucho tiempo dentro de esto, pero espero haber de alguna manera contestado lo que me preguntaste, Jorge. No, bastante claro, Germán. Te agradecemos mucho por la clara explicación. Manuel, unos comentarios finales sobre lo propuesto. Estás en mute. Yo creo que en términos de desafíos de lo que hay para adelante, creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar el giro de la conversación. Hoy estamos hablando de temas muy básicos. Por ejemplo, una preocupación creo que de cualquier empresario hoy por hoy, este es un tema que se ha instalado y se ha instalado más bien desde el sector privado que desde el sector público, es el tema de qué va a pasar con la electricidad en Paraguay dentro de 5 años. Eh, y la discusión es qué va a pasar con Ande. Y en realidad a mí y creo que a nadie de ustedes le importa tres pitos quién es el que te vende, a nombre de quién está la factura. Lo que querés es tener electricidad para tu casa y para tu empresa. Lo mismo ocurre con el agua, lo mismo ocurre con el desagüe cloacal, lo mismo ocurre con la provisión de ciertos bienes públicos como el catastro, por ejemplo, que son de malísima calidad en el mundo de la computadora y en la informática, ¿verdad? Eh, y no estamos resolviendo problemas que son básicos que nos podrían servir, por ejemplo, para atraer inversión y generar empleo mucho más del que estamos generando hoy, porque no podemos resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces no se pueden financiar operaciones, una serie de cosas que hay detrás de esto. Creo que toda esta discusión tiene que ser una discusión racional, una discusión donde lo que pensamos es cómo conseguir el mejor bien público posible, accesible a la mayor cantidad posible de ciudadanos. Creo que tiene que pasar por ahí y no importa quién lo provea. Un segundo punto que me parece de vital importancia es lo que te decía anteriormente. Nosotros tenemos que generar capital humano. Para generar capital humano, tenemos que educar a nuestra gente, tenemos que proveerle de salud a nuestra gente y tenemos que darle garantías de que en su tercera edad va a tener, eh, va a tener dónde caerse muerto, ¿verdad? Hablando Una mal y red de pronto. seguridad, una red de seguridad. Una red de seguridad. Entonces, ¿por qué hoy cuando pensamos en jubilación, pensamos en IPS, un instrumento monopólico, retrógrado, eh, que provee un bien que puede tener mala calidad y cuando que tenemos todavía 78% de nuestra población que no tiene acceso jubilatorio? ¿Por qué pensamos en que el Estado, a través del Ministerio de Salud, va a solucionar los problemas de salud del país? Cuando hemos incorporado alrededor de 5 millones de personas, perdón, de 3 millones de personas, hoy son 5 millones de personas más o menos que forman parte de una creciente clase media y que se puede hacer cargo de un servicio de salud. Pero tenemos que proveerle un bien público que es, si vos querés proveer un servicio de salud, este es el seguro mínimo que podemos cubrir. Pero creo que estamos desaprovechando oportunidades para solucionar problemas que son relativamente, no digo que son fáciles, pero son relativamente
de simple solución, ¿verdad? La formalización de la economía pasó hasta hoy exclusivamente por estar registrado en la DENIT, ¿verdad? Pero no ha pasado por otras circunstancias donde se ofrece un trabajo decente a la gente, con un sistema jubilatorio decente. Y lo que seguimos preguntando y estamos acostumbrados a esto, es lo peor de todo, es que vos estás en IPS o tu factura de Ande. O sea, caer en el problema donde hace muchos años la ciencia económica ha descubierto que la competencia es la que genera al final el mejor servicio para el ciudadano. Y creo que tenemos que avanzar hacia eso. Este es el problema de corto plazo. Y después tenemos todo estos otros problemas que hablamos antes, que en realidad creo que yo no tengo la solución y no tengo la idea, pero creo que tenemos que debatirlo en algún momento. Gracias a Jorge y gracias al club por tenerme aquí, y creo que tenerlo a Germán también, creo que ha sido rico el debate, ¿verdad? Yo les quiero pedir disculpas porque les pedí de que solucionen los problemas de todo el mundo en una hora. Así que una severa tarea que les tiré enfrente. Les quiero llevar como takeaways o como conclusiones que nosotros como país ante los conflictos internacionales que se están dando a nivel geopolítico, no, deberíamos más bien enfocarnos en mejorar y trabajar desde adentro para poder posicionarnos. Creo que esa es una conclusión, un bottom line de los dos. Y para eso tenemos que trabajar mucho en mejorar el capital humano, ante los desafíos de la inteligencia artificial que pueden desplazar a un capital humano no preparado, poco preparado, mejorar los bienes públicos, modernizar el Estado, trabajar sobre lo que es energía con la ANDE, pues, potencialmente una desregulación o un marco de un regulador y que ANDE entre a competir como un competidor más. Y formalizar a la gente como para que pueda ingresar a un sistema jubilatorio que le dé una seguridad social o una red de seguridad en el futuro. En pocas palabras, no tenemos una previsibilidad económica, comercial sobre cómo se vería el mundo en una situación de escalada de conflicto, pero deberíamos nosotros robustecer nuestras instituciones, nuestras empresas y estar alertas a todos estos vientos cruzados que se están dando en el mundo. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Ha sido una primera experiencia virtual muy rica. Presidente, si quieres dar unas palabras finales de despedida, o ya con eso ya le damos por finalizado a la... Por el tiempo, Jorge, ya solo agradecerle a Manuel, a Germán, realmente espectacular escucharles, el conocimiento, la experiencia, la trayectoria de los kilómetros, como dijo Germán, realmente ayudan a que todos podamos conocer, entender, estar preparados. Y bueno, te felicito, Jorge, excelente la conducción, brillante todo, y vamos a estar haciendo más de estos webinars que creo que son muy interesantes para que se vaya sumando la gente, los socios del club y los invitados especiales. Bueno, gracias Presi, gracias Germán, gracias Manuel, gracias a todos los que estuvieron hoy, ¿sí? Nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, espectacular todo, Abrazo, gracias. Germán, abrazo. Gracias, Papá Tocayo. querido. Gracias, Germán. Chao, chao.